Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Tzedek, tzedek, tzedek tirdo. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Carlo Toniato para seguir en este avance de las personas que hicieron cosas justas. En este sentido, nada que ver con el mundo judío, sino con el adagio que es el moto del mundo judío muchas veces, que es justicia, justicia perseguirás. ¿Qué tal, Carlo? Hola Jorge, un saludo muy especial a nuestra audiencia. ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que vivió en Estados Unidos, un cura, pero que se destacó justamente por su protección hacia los inmigrantes ilegales, especialmente los salvadoreños, ¿no? Ahora nos aclararás todos los detalles. Claro, claro que sí, Jorge. Yo quisiera empezar con una referencia a la Shoah, porque durante la Shoah, un pueblo en el sur de la Francia, le Chambon-sur-Lignon, le dio santuario a centenas de judíos bajo el liderazgo de un pastor, líder de la congregación protestante de esa localidad, cuyo nombre era André Trocmé. Y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tanto André Trocmé como su primo Daniel, que era director de una casa de infancia, escondió a unos niños judíos eh, y por eso fue deportado a Buchenwald y murió allá. Y otros 32 habitantes de ese pueblo fueron reconocidos por sus actos de justicia, por darle santuario a tantos judíos durante ese periodo tan oscuro y fueron designados por Yad Vashem como justos entre las naciones. Ahora bien, movemos la línea del tiempo un poco más adelante y estamos a comienzo de los años 80 en los Estados Unidos. Ahí muchas comunidades transformaron sus iglesias, sus recintos universitarios, sus distritos escolares, sus lugares de trabajo y después hasta sus ciudades y sus estados en santuarios en los cuales los refugiados que en esos años venían sobre todo de Centroamérica y sucesivamente los migrantes indocumentados serían protegidos frente a los agentes federales de inmigración, quienes buscaban arrestarlos para después expulsarlos y devolverlos a sus tierras de origen. En los Estados Unidos, ese movimiento de los santuarios empezó en 1982 en Arizona, donde los cuáqueros activaron un canal clandestino para transportar a los refugiados que atravesaban las fronteras hacia unas localidades seguras a lo largo de los Estados Unidos y en Canadá. Es interesante anotar que los cuáqueros habían tenido una larga tradición de asistencia a los oprimidos desde cuando, antes de la Guerra Civil Norteamericana, ayudaron a los esclavos negros a huir desde el sur del país hacia el norte y hacia la libertad. Ahora bien, el 24 de marzo de 1982, fecha del segundo aniversario del asesinato del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Romero, por parte de paramilitares salvadoreños, el reverendo John Fife, pastor de la iglesia presbiteriana de Southside en Arizona, fue el primero a declarar su iglesia santuario para los refugiados centroamericanos y dirigió una carta al fiscal general de los Estados Unidos anunciando que su iglesia violaría la ley de inmigración, argumentando que, y acá abro comillas, justicia y misericordia demandan que las personas de conciencia afirmen de manera proactiva el derecho otorgado por Dios a ayudar a cualquier ser humano que huye de la persecución y de la muerte. Acá cierro comillas.
A respaldo de esa declaratoria se sumaron después en Arizona otras comunidades protestantes, católicas y judías, pero fue sin embargo en Los Ángeles, California, donde la declaratoria de los santuarios tuvo su aplicación más extensiva. Y eso se debe sobre todo a tres curas católicos, uno de los cuales fue padre Luis Olivares de la comunidad claretiana, del cual vamos a hablar hoy, pero también de dos jesuitas, padre Mike Kennedy y Greg Boyle. Ahora bien, en los años 80 llegaron a los Estados Unidos 1 millón de salvadoreños en búsqueda de asilo político, pero solo en Los Ángeles llegó medio millón. Y varios grupos religiosos se movilizaron para hospedarlos, darles comida, prestarles asistencia legal y médica y ofrecerles trabajo. Ahí la parroquia de Padre Olivares, la más vieja parroquia mexicano-americana de la ciudad de Los Ángeles, se transformaría en un foco del movimiento norteamericano para los santuarios. Padre Olivares había nacido en Texas. Sus padres habían llegado ahí como refugiados después de la Revolución Mexicana de 1910 y se habían escapado a San Antonio, Texas, donde sucesivamente ayudaron y hospedaron a otros refugiados mexicanos que llegarían después huyendo a las persecuciones religiosas del gobierno postrevolucionario en México. Así, esta sensibilidad hacia los refugiados corría en la familia, en cierto sentido, de Padre Olivares. Desde el seminario, Padre Olivares se distinguió por sus calidades de inteligencia y liderazgo, tanto que sus superiores lo tomaron en la mira y lo encarillaron para que hiciera carrera en la orden claretiana. Y a mitad de los años 60 fue nombrado tesorero de la orden allá en Los Ángeles, lo cual era la segunda posición más poderosa en la orden después de la de provincial. Y en ese rol empezó a gestionar un portafolio multimillonario de las inversiones de la orden y terminó en esos años cenando con financistas de Wall Street, restaurantes prestigiosos, volaba en primera clase, se hospedaba en hoteles de 5 estrellas, se deleitaba en los shows de Broadway y vestía la moda, tanto que algunos de la orden los habían apodado el Padre Gucci. Y en 1975 ocurrió algo que le cambió totalmente el rumbo de su vida. Conoció a César Chávez, líder histórico del movimiento sindicalista chicano norteamericano y gran defensor de los derechos de los trabajadores del campo en California, sobre todo, muchos de los cuales eran inmigrantes. Padre Olivares se refirió a ese momento en su vida como a su verdadera conversión y empezó a ejercer sus ministerios en el Valle Central de California entre los campesinos y les ayudó en las movilizaciones sindicales de esos años para reclamar los derechos a un trabajo digno para esos trabajadores del campesinado. Y también terminó siendo confesor de César Chávez y en los años una gran amistad y hermandad en un cierto sentido política y espiritual se desarrolló entre los dos. Curiosamente, también durante la Grande Depresión de los años 30, su abuela, la abuela de Padre Olivares, fue muy activa en la ayuda a los pobres en el barrio occidental de la ciudad de San Antonio. Y entonces, otra vez, las cosas, los ejemplos corren a lo largo de las biografías familiares y son muy importantes para inspirar a las personas años después. En estos años, después de haber conocido a César Olivares también, Padre Olivares, a César Chávez, Padre Olivares se acercó a la teología de la liberación. En 1981 fue nombrado párroco de esa iglesia La Placita, justo en el momento en el cual llegaban desde Centroamérica esos grandes flujos migratorios de refugiados
Y en su labor de asistencia a esta población, encontró en ese momento un importante colaborador lleno de pasión y de energía, el joven jesuita Mike Kennedy. Y como dijo una colaboradora en una ocasión, Kennedy fue el viento abajo del ala de Padre Olivares. Y junto a él, Olivares transformaría a la iglesia La Placita, y entre comillas cito, en un paraíso en un mundo sin corazón. Compartir durante varios años con los refugiados, asistirlos y escuchar sus historias, sobre todo en las confesiones, marcó profundamente a Padre Olivares y a los refugiados y sus historias. El padre le dio un lugar muy importante hasta en las liturgias de sus misas. Sin embargo, se convenció progresivamente que ya no era ya casito suficiente simplemente escuchar sus historias y orar por ellos. Dijo, tengo que hacer más. No puedo simplemente decir que hay una necesidad y después simplemente rezar. Así, el 12 de diciembre de 1985, día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, declaró su iglesia santuario. Fue la primera iglesia católica que se movió en esa dirección en la ciudad de Los Ángeles, y eso fue muy importante porque gran parte de los refugiados eran católicos, pero de una cierta forma habían sido, digamos, no, ¿cómo decir?, acogidos de manera plena por la institución. Y bueno, digamos, en ese momento fue la primera iglesia, y después de esa declaratoria empezó a albergar a los refugiados directamente en su iglesia, hasta que unos feligreses se quejaban porque las iglesias olían, ¿no? Había toda esa gente que dormía allá. Sin embargo, su activismo público en favor de los refugiados y en contraposición a la ley y hasta las comunidades, a las autoridades eclesiásticas, lo puso más y más en ruta de colisión con el arzobispo de Los Ángeles. Entonces, le había creado un gran mal de cabeza al arzobispo de Los Ángeles, que tenía que, pues, en ese tiempo, intentar mantener una posición mucho más conservadora en línea con la conferencia de los obispos de Norteamérica, que no querían entrar en choque con las autoridades norteamericanas. Padre Olivares resentía, en esos años, los Estados Unidos, durante la administración Reagan, pasaron una nueva ley de inmigración que le otorgaba una amnistía a los refugiados que habían llegado antes de 1982. Y Padre Olivares resentía eso porque decía que eso habría la posibilidad de deportación y sobre todo de separaciones familiares en los casos en los cuales habían personas en las familias que habían llegado en fechas diferentes. Y en sus intervenciones públicas, Olivares se dirigió a sus conciudadanos y especialmente a los empleadores para que desobedecieran a la ley, para que respaldaran a los refugiados y sobre todo para que no le preguntaran a sus empleados sobre su estado migratorio. Y entonces para que no preguntando, no tuvieran después que echarlos o denunciarlos. Pero en septiembre de 1987, Padre Olivares hizo algo aún más público, porque juntó a 52 curas y se dirigió al público para que oficialmente desobedeciera a la ley, y eso obviamente fue algo que lo hizo entrar en ruta de colisión aún más fuerte con el arzobispo de Los Ángeles y con las autoridades eclesiásticas. En diciembre de 1987 hizo algo que ninguna otra institución en Estados Unidos había hecho antes en el marco del movimiento de los santuarios,
es decir, extendió el amparo del santuario no solamente a los refugiados, sino a cualquier migrante indocumentado. Y como diría el padre Olivares unos tiempos después, y acá cito, uno no puede ser testigo del sufrimiento humano y no convencerse de la existencia de un pecado social. Somos todos responsables a menos de que no tomamos una posición y hablamos al respecto. Y cierro comillas. Esta nueva movida agudizó su conflicto con el arzobispo de Los Ángeles, quien ordenó a padre Olivares, a padre Kennedy y a padre Boyle de no hablar más en público sobre esos temas. El jefe de las autoridades de inmigración de Los Ángeles se refirió a los tres curas como los tres curas renegados, pero sin embargo los tres curas no le pusieron cuidado a la orden del arzobispo y sus provinciales, eso toca notarlo, tampoco cedieron a las presiones de las autoridades civiles y religiosas y continuaron a protegerlos. En 1988, las autoridades migratorias anunciaron que se abriría una acción penal en contra de los tres curas, pero las amenazas no llegaron a nada de concreto. Padre Olivares también recibió amenazas por parte de un escuadrón de la muerte, posiblemente de origen salvadoreño, pero las investigaciones de las autoridades de policía no arrojaron ninguna luz al respecto. Entonces eso quedó en el aire. En 1989, finalmente, después de muchos años, el arzobispo de Los Ángeles ganó el pulso con los claretianos y obtuvo que Padre Olivares fuera transferido a Texas y que un nuevo pastor fuera asignado a la iglesia de la Placita, desmantelando así su dedicación como santuario para los refugiados y los migrantes indocumentados. Justo mientras Padre Olivares se alistaba para dejar a Los Ángeles, se enfermó. En 1980 se le diagnosticó el HIV, muy posiblemente así como había contraído una hepatitis durante su viaje anual a El Salvador, posiblemente ahí también pudo haber sido infectado con el HIV en una de las clínicas rurales por una jeringa no adecuadamente esterilizada. Él era diabético, entonces pues necesitaba inyecciones de insulina y debido a la enfermedad se quedó así en Los Ángeles, en la casa de la comunidad claretiana. En 1992 dio su último discurso público en ocasión de los acuerdos de paz en El Salvador. Murió en el 1993 rodeado por el afecto y la gratitud de su comunidad y de los refugiados y indocumentados que protegió a lo largo de muchos años. Y también algo muy interesante, de alguna forma, durante su enfermedad, logró acercarse y obtener expresiones de aprecio por el arzobispo con el cual había peleado durante muchos años y por parte también del director de la Oficina de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos en Los Ángeles, con el cual también había tenido unos contradictorios muy profundos. Entonces, pues, el padre Gucci paradójicamente dedicó su vida a los salvadoreños y encontró su infección allá en El Salvador. Eso algunos dijeron que fue bastante irónico, pero pues hubiera podido quedar simplemente tomar una posición mucho más, mucho menos fuerte y evitarse un montón de problemas, pero hizo lo justo y fue mucho más allá de lo que otros habían ido. Y por eso, pues, es un hito en la historia chicana en los Estados Unidos y sobre todo en la historia de las migraciones y en la historia de California. Pues te agradecemos mucho, Carlos Toniato, que nos hayas traído esta historia del el padre Luis Olivares y sus santuarios
para proteger a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Hasta la próxima. Gracias, Jorge, y gracias a la audiencia otra vez. Tzedek, tzedek Tirdo, tzedek, tzedek, tzedek Tirdo.